Cuando usted lo disponga, Padre. Bien, queridas hermanas, hermanos, en Cristo Jesús y en María, nuestra Madre, en esta vocación de la Gospa de Medjugorje, pues nos reunimos para poder compartir un tema un poco especial por el tema que no es tan fácil hablarlo, pero que es tan necesario poder sanar heridas, poder proyectar nuestra vida siempre en la mirada hacia Dios, hacia el cielo, ¿no? Por eso quería compartir con ustedes este tema que para mí pues es muy significativo como para ustedes, dejar ir, ¿no? Saber despedirse. Y las dos despedidas de María que quiero compartir con ustedes es el tema que les invito a reflexionar. Las dos despedidas, ¿no? En los evangelios poco nos hablan de la Sagrada Familia. De hecho, pero sí hay puntos importantísimos que nos pueden ayudar a descubrir la presencia de Dios. Por ejemplo, cuando indica el Evangelio de Lucas que el niño iba creciendo, ¿no? Y va también llenándose de sabiduría, de entendimiento, ¿no? Y la gracia de Dios en él. Entonces vamos viendo cómo Jesús va creciendo humanamente también bajo los cuidados de la Sagrada Familia con José y con María. Hay dos episodios muy bonitos que nos pueden ayudar también a fortalecer esta humanidad del Dios encarnado en Jesús, ¿no? Cuando él es niño de 8 días, es presentado en el templo de Jerusalén y también a los 12 años de edad, el niño perdido y encontrado en el templo de Jerusalén, ¿no? Estos dos episodios son muy pocas cosas para 3 décadas, podríamos decir así, que vivió Jesús en esta tierra, ¿no? Entonces, una vida oculta de Jesús y los evangelios nos muestran muy poco sobre la Sagrada Familia. Sin embargo, nos preguntamos, ¿cómo sería la vida en la familia de Nazaret? ¿No? ¿Cómo vivía esa familia? Sabemos que José era como carpintero, como también podríamos decir sabía de todo, ¿no? Sabía trabajar en la tierra, en la madera, con animales, pastor, qué sé yo, ¿no? Entonces, pero sabemos poco, ¿no? Cómo habrá vivido Jesús, aprendido de toda esta vida como un judío que fue Jesús, ¿no? Cómo fue su aprendizaje del idioma, de la palabra de Dios, cómo se relacionaba con Dios, ¿no? Podríamos imaginarnos, pensar, ¿no? De hecho, los ejercicios ignacianos nos ayudan un poco en este sentido, ¿no? Que podamos imaginarnos, intuir cómo era la vida de Jesús, un poco para vivir, vivenciar desde el espíritu, la mística, la gracia de Dios en la vida del mismo Jesús y también de la Virgen María o San José, ¿no? Jesús participa, por tanto, como un Dios encarnado en una familia de Nazaret, de tribulaciones, la historia de su pueblo, los problemas, la corrupción, la pobreza, la migración, ¿no? Cuando tuvo que huir a Egipto, aprendizajes, por ejemplo, ¿no? Como aprendió Jesús, lo que después demostró en su edad adulta, pues su sabiduría, sus conocimientos, su entrega, su amor, su desprendimiento, ¿no? También los temores, y podemos hablar de las renuncias, ¿no? Como todo ser humano renunciamos y priorizamos cosas, ¿no? Hay cosas que son muy necesarias en nuestra vida, pero hay otras que pueden ser hasta fundamentales, ¿no? Entonces, hay que priorizar y Jesús supo renunciar a muchas cosas para vivir esta relación con Dios. Entonces, si hablamos de las despedidas de María, podemos intuir que María tiene la experiencia también de que de la que ninguno de nosotros estamos libres. Todos tenemos que pasar por estas experiencias, la realidad de dejar marchar, ¿no? A un ser querido. Y María, podemos rescatar en este tema que quiero compartir con ustedes, dos despedidas. La muerte de San José, su esposo, y también la despedida de
Jesús que tiene que salir de la casa de Nazaret, de la rutina de la vida, del trabajo de la carpintería, del hogar de Nazaret, para la misión que Dios, su Padre, le encomendaba, ¿no? Entonces, en el primer punto, podemos hablar de la despedida como la muerte en el horizonte, la persona de José de Nazaret, ¿no? Hermanas, nadie vive para siempre. Y ni la ciencia ni la tecnología con el dedo tocando el teclado para poder darnos inmortalidad, no, no se ha dado todavía ni se va a dar, creo, esta situación, ¿no? Que con un teclado podemos cambiar nuestro destino y ser inmortales, ¿no? Ante estas limitaciones, sin embargo, se invierte mucho dinero en rejuvenecernos, digamos, ¿no? Talentos para intentar alargar la vida, para intentar alargar la vida, ¿no? El ser humano intenta, pues, con medicinas, con vitaminas, lo que sea, alargar la vida, ¿no? Pero las muertes pueden ser cercanas. De- Desde la fe creemos que viviremos para siempre, ¿no? En el abrazo que Dios nos dará en la eternidad. Todos pasamos por experiencias de perder un ser querido, un abuelo, un papá, una mamá, un hermano, ¿no? Entonces, un ser querido. Es la ley de la vida. Hay despedidas, sin embargo, que son prematuras y se dice que nada más devastador es el perder un hijo, ¿no? Yo desde que empecé mi formación escuchaba a un sacerdote mayor que decía, uy, dicen que lo más doloroso es perder un hijo, ¿no? Dicen las mamás, un papá, ¿no? Entonces, que incluso no tiene nombre, decían, ¿no? Por ejemplo, cuando uno de las parejas muere, se dicen viudo, ¿no? O huérfano cuando mueren los papás, pero cuando muere un hijo, no hay nombre porque es tan triste, ¿no? La situación que ni siquiera tiene nombre, ¿no? Porque ante la muerte eh, de un ser querido es difícil, ¿no? Un consejo, unas palabras, muchas veces es mejor acompañar al doliente con el silencio, ¿no? Sin embargo, podemos decir, en estas muertes cercanas también desde la fe. Hay que ver la muerte desde la fe. Cuando hay fe, morir asusta menos, porque se confía, se tiene esperanza, ¿no? Creer que alguien que es Dios, nos espera con los brazos abiertos. Es la esperanza de la promesa que nos hace Jesús también. Yo soy la resurrección y la vida, ¿no? Entonces, pero cuando no hay fe, resulta antipática la situación de la muerte, ¿no? Cuando, perdón, cuando cuando no hay fe, resulta antipática por el sentido de que realmente morir es no tiene sentido, ¿no? No tiene sentido. eh, el estoicismo, ¿no? Es un fin, que es fin que termina en la nada nuestra vida, nuestra existencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, y yo quiero invitarles a todas ustedes, hermanas, a pensar, ¿qué sentido tiene pensar en la muerte? ¿Qué sentido tiene pensar en la muerte? ¿No? Es importante. A veces nos da mucho miedo pensar en la muerte, recordar el dolor de la muerte de un ser querido, ¿no? Pero sí es importante porque, en primer lugar, nos hace entrar en la conciencia de la gratitud, ¿no? De descubrir que al pensar en la muerte, yo valoro la vida, ¿no? Eh, y veo que la vida es un don, que la vida es un regalo, ¿no? Al pensar en la muerte, pienso que la vida es una oportunidad, ¿no? Y como oportunidad de descubrir que cada día al despertar es importante para adelante, ¿no? Cada día doy un paso y no es un paso en vano, ¿no? Entonces es importante, en este sentido, al pensar la muerte, agradecer por la vida, en primer lugar. También, el segundo punto, podríamos decir, que nos aporta pensar en la muerte, es
vivir con el sentido sentir que la vida con delicadeza, ¿no? El presente, ¿no? Qué importante es vivir el presente, cuidar, valorar mi día a día. ¿Qué nos aporta pensar en la muerte? No tengamos miedo a pensar en la muerte. También nos aporta, además de la gratuidad, de esta delicadeza, aceptar el paso del tiempo, ¿no? El tiempo corre, no pasa en vano el día a día, ¿no? Entonces es importante poder aceptar este paso del tiempo, pensar que la vida es como un camino, ¿no? Día a día voy caminando, avanzando y doy pasos muy importantes hacia Dios, ¿sí? ¿Se entiende, no? Entonces también, ¿qué otra cosa nos puede aportar un poco el pensar en la muerte? Sentir que hemos sido creados para la libertad, ¿no? Somos hijos de Dios, Dios nos ha creado para la libertad, entonces demos importancia a los conflictos también, ¿no? Porque no quitemos esta importancia que cada día tiene sus problemas, ¿no? Pero yo soy libre para que mis sueños se hagan realidad y lucho porque las situaciones difíciles que me toquen cada día, yo valentía, ¿no? Pensar y tener conciencia en la muerte también es aceptar el dolor, ¿no? Es necesario, ¿no? Aceptar el dolor, dejarse doler la ausencia de un ser querido, por ejemplo, ¿no? Muere alguien que nosotros amamos mucho, entonces no podemos acelerar el duelo, ¿no? El duelo está ahí, hay dolor, hay tristeza, pero eso va a pasar. Pero no aceleremos pensando o ignoremos, no, no me importa la situación que estoy pasando ahorita, mañana voy a estar bien. No, más bien ante la muerte de un ser querido cada día es más doloroso, más bien, ¿no? Y esta charla yo quiero compartirla y dedicarla a aquellas hermanas, hermanos que hayan perdido un ser querido. Y por eso me he animado a dar este tema, porque sé que muchos hemos perdido seres queridos y nos cuesta entender que, ¿no? Esta situación, nos cuesta pensar en la muerte, no lo enfrentamos, no superamos el dolor, pero no nos preocupemos, ¿no? El tiempo también nos va a sanar las heridas y desde la fe pues vamos a descubrir el primer tema, la experiencia de la Virgen María ante la muerte de José, también ha sido, ¿no? Desde la fe, ¿no? Desde esta fe en Dios que no abandona a sus hijos, que no hemos sido creados para la nada, sino que ella, una mujer de fe, vivió la fe y cree que la muerte de San José, pues también, pues es un llamado de Dios a la casa, ¿no? Volver a la casa, como dice la madre, Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Pero no solo hay una muerte física, sino que María también tuvo una segunda despedida, que fue cuando Jesús tiene que iniciar su vida pública, ya no esa vida oculta que llevó 30 años, sino la vida ya pública como evangelizador, como misionero del Padre, ¿no? En ese sentido, podemos decir que esta segunda despedida es el amor que no encadena, ¿no? A la Virgen María no lo tenía encadenado a Jesús, ¿no? Ahí entre los maderos de la carpintería, no estaba encadenado a Jesús, sino que el amor significa también eh, permitir que Jesús tome esa decisión de salir a evangelizar para vivir esta misión encomendada, ¿no? Entonces podemos decir desde esta experiencia, cuando nosotros también vemos que alguien tiene que viajar, tiene que irse, pues pensar que no poseemos a las personas. Nadie posee a nadie. No puedo decir, tú eres mío, me perteneces, ¿no? O el amor, ¿no? Como si fuera una cadena, ¿no? Como si vamos a encadenar a las personas. El compromiso también, por ejemplo, un matrimonio no significa el compromiso una condena, ¿no? Sino que más bien
¿no? Es liberar, ¿no? Sentir que somos libres y todos somos, pues desde esta experiencia, dejar que la persona madure y sea libre para poder vivir esta experiencia del encuentro con Dios, ¿no? Entonces, en este punto puedo ver algunas dinámicas destructivas sobre este punto, de que cuando alguien tiene que marchar, una despedida, hay unas dinámicas destructivas, como por ejemplo la dependencia, ¿no? En el amor somos inseguros, ciertamente, queremos todos sentirnos amados, ser amados, ¿no? Y eso nos da mucha inseguridad. ¿Me ama? ¿No me ama? ¿No? Necesitamos respuestas, ¿no? Que nos digan, es verdad, a ver, dime que me amas, dime que me amas, porque me siento inseguro o insegura, ¿no? Entonces, queremos tener la convicción de ser amados, la convicción de ser aceptados por la otra persona, ¿no? Nos aferramos en quien nos da seguridad, el papá, el abuelo, la pareja, ¿no? El esposo, la esposa, ¿no? Queremos sentirnos amados y creamos apegos, ¿no? Tenemos el miedo de perder a esa persona a la cual estamos bien vinculados y atados casi, ¿no? Como atados, ¿no? La segunda dinámica destructiva, además de la dependencia, es el control, ¿no? Controlar todo. Se confunde el amor con posesión, ¿no? A veces las parejas, sobre todo, dicen, te quiero, ¿no? Y ese te quiero para ellos significa, vas a hacer lo que yo te diga, ¿no? Entonces, ese te quiero se convierte en un control, ¿no? Vas a hacer lo que yo te diga, como te diga y cuántas veces te diga, ¿no? Entonces, una relación tóxica, ¿no? De ese control de la persona. Los papás, por ejemplo, controlan a sus hijos, ¿no? A todo punto, ¿no? Hasta cámaras tienen todo, ¿no? Bajo el control, están controlados en todos los detalles, ¿no? Incluso hay hijos que quieren, por ejemplo, desenvolverse, salir, estudiar una carrera y el papá dice, no, yo soy abogado y tú tienes que ser abogado. Soy médico y tú tienes que ser médico, ¿no? Entonces cortan las alas a los hijos, ¿no? Entonces, en este tema de la despedida, en esta dinámica destructiva, además de la dependencia, además de controlar a la persona, en una relación tóxica, hay también en este sentido la dinámica destructiva, el miedo a la soledad. Tengo miedo a perder a esa persona, de quedarme sola porque dependo de él, ¿no? En no volver a verlo, ¿no? Entonces hay una angustia, un dolor, un duelo porque el hijo, el nieto se va y que queda el dolor, el miedo a la soledad, a que no regrese nunca más, ¿no? Vamos a ver desde esta despedida de Jesús. Jesús era un hombre de mucha libertad, ¿no? La libertad de Cristo. Cristo es profundamente libre, ¿no? Y salva al mundo, no porque el Padre solo le envía o porque María, ¿no? Dice Jesús, tienes que salvar el mundo, ¿no? Sino que salva al mundo con la verdad de la fe de su Padre Dios que lo envía al mundo para redimirnos, para salvarnos, pero también en esa libertad Jesús nos salva no solo en la verdad de Dios, sino también en la verdad de su amor, porque la muerte de Jesús es un amor no entregado. Sin embargo, he anotado, hay un sacerdote, el padre Pasolini, quiero compartir con ustedes este 3 puntos que él nos habla sobre el Hijo de Dios. Es interesante, fuerte, pero interesante también, dice, no con Jesús tenía un sentimiento de no confiarse inmediatamente, ¿no? No era un hombre de confiarse inmediatamente. ¿En qué sentido? En Juan 2, capítulo 2, versículo 23 al 25, dice, muchos creyeron en Jesús, pero él no se fiaba de ellos porque conocía sus corazones, ¿no? Entonces Jesús también, ¿no? Dudaba, mira, como Pedro me dice, voy a dar la vida por ti, me negarás 3 veces, ¿no? Entonces Jesús tenía también esa actitud, ¿no? No fiarse inmediatamente en toda su personalidad psicológica Jesús. También podemos descubrir esta intención en Jesús, ¿no? No se fiaba plenamente porque conocía la dureza en nuestro corazón. En nuestra época, por ejemplo, hermanas,
eh, la vida pues vive desde denominado este mundo desde el egoísmo, el individualismo, el afán de competencia. Se busca, ¿no? La aprobación del otro, que me aplaudan, que me reconozcan. Queremos reconocimientos rápidos y superficiales, ¿no? A veces decimos, a ver, vamos a participar en un curso, quiero el título o quiero un documento, ¿no? Pero es superficial porque a lo mejor ni he atendido el curso, no me interesa, ¿no? Ni es de mi competencia, de mis deseos, ¿no? Pero queremos reconocimientos y títulos. Jesús sabe que el corazón del hombre es frágil, sabe que el corazón del hombre es manipulable, inconstante, hasta miedoso, ¿no? Pero Cristo espera del hombre una respuesta consciente y madura. Las cosas importantes requieren pues compromiso, ¿no? Por eso Jesús en este punto, es bonito lo que dice el padre Pasolini, qué importante, ¿no? Que Jesús no se fía directamente, pero sí confía en el hombre que pueda dar ese paso consciente y maduro para responder al llamado de Jesús, de dar la vida, de gastar la vida. Por eso Jesús nos enseña, el que quiera seguirme, cargue con la cruz, ¿no? El otro punto sobre esta eh, libertad de Cristo, podemos decir que Jesús tiene un saber decepcionante, ¿no? Él sabe decepcionar, ¿en qué sentido? O defraudar las expectativas, el egoísmo del ser humano. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículos 23b al 24, hay una mujer pagana que le pide a Jesús que sane a su hija, ¿no? Y Jesús se hace el desentendido, ¿no? Él sigue, ni siquiera la mira, ¿no? Y es impactante, ¿no? Esa indiferencia de Jesús. Pero este autor, el padre Pasolini, dice la indiferencia de la pedagógica de Jesús, ¿no? Porque en esa indiferencia pedagógica hace que aflore la confianza del corazón del ser humano. La mujer insiste, expresa su fe, ¿no? Entonces Jesús no es que ignore, sino que hace que nosotros también reaccionemos diciendo, yo creo, yo confío en tus palabras, Jesús, ¿no? Y Jesús no deja por desentendido nada, no nos ignora, sino también Él actúa haciendo realidad aquello que le pedimos con mucha fe cuando expresamos la fe, ¿no? Y otro punto sobre esta libertad de Jesús, tal vez podríamos describir el no exigir. Jesús no exige, ¿no? En el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 14, es la multiplicación de los panes, ¿no? Jesús guarda distancia a aquellas personas que quieren nombrarlos rey, ¿no? Entonces Jesús se pone distante, ¿no? Ante el criterio humano, ¿no? Y se va solo a orar al Padre, ¿no? A encontrarse con el Padre. Sin embargo, regresa ante la tempestad cuando ve que los discípulos están en apuros. Él nunca defrauda, Él está presente, ¿no? Entonces, este es el tema que hoy quería compartir, hermanas, con ustedes, ¿no? Las dos despedidas que tiene María en una experiencia de vida, la muerte de José, que también nosotros hemos tenido esa experiencia de perder un ser querido, pero María lo vive con fe. Y también la despedida de Jesús, imagínense, ya María viuda, sin hijos, que el único hijo de sus entrañas tenga que abandonar la casa para llevar la misión de Dios. Sin embargo, miren, el tema fundamental está en esta conclusión que puedo compartir con ustedes para que podamos entender, ¿no? Yo he hablado un poco de una despedida, ¿no? Como nosotros como humanos queremos la dependencia, queremos aferrarnos a alguien, a algo, ¿no? Sin embargo, este tema que he compartido puede ayudarles a ustedes a pensar, qué importante es vivir la muerte con la fe o qué importante es no cortar las alas a quienes nuestros seres queridos quieren en realidad, como un hijo, por ejemplo, volar para ser una persona de bien, una vocación, por decirlo así, o que él quiera vivir como ser humano, como cristiano, ¿no? Y a veces le queremos cortar las alas, como vemos que muchos jóvenes que quieren ser sacerdotes y los papás dicen, no, por favor, no.
yo te pago la carrera, pero sacerdote no, ¿no? Que seas médico, otra, algo que te pueda dar un beneficio económico, ¿no? Y cortamos pues la vocación del hijo, ¿no? Entonces, en este tema, como conclusión, quiero decirle que el amor es asimétrico, es decir, siempre aparece y hay quien necesita más y más de nuestra atención, ¿no? Hay personas que son más y más dependientes, ¿no? Eh, eh, quien, quien vive con más libertad debe saber calmar a aquellas personas que necesitan de esta libertad, ¿no? De liberarse de la dependencia. Eh, Podemos encontrar pues en nuestra vida eh, cierto equilibrio entre mantener nuestro tiempo, ritmo y espacio para ayudar con nuestra libertad al que vive en realidad sumergido en esta dependencia, en el dolor de la pérdida de un ser querido que no se supera, ¿no? Pero nosotros estamos llamados también a poder tender la mano a aquel que está necesitando de una de nuestras manos para fortalecerlo en su caminar también de duelo o de dificultad. En la Sagrada Familia, lo que les he hablado solo es una intuición, ¿no? De lo que puede ser la vida de la Sagrada Familia. Uno intuye un amor, ¿no? En la Sagrada Familia, en lo poco que sabemos del Evangelio, un amor que sabe estar, ¿no? Ellos están trabajando juntos, lo vemos en la carpintería, a Jesús, vemos que van al templo, que, ¿no? Los pocos que conocemos, ellos saben estar y acompañar, saben vivir, ¿no? Como una familia de verdad. Saben querer, ¿no? Se aman. José ama a María y a Jesús, ¿no? Y Jesús a sus padres, ¿no? Pero también es una sagrada familia que además de saber estar, saben, saben marchar, ¿no? Dejan marchar. En el caso de María, con la fe ante la muerte de José, en el caso de María también ante la despedida de Jesús, de dejar la casa de Nazaret para la evangelización. Saben estar también, eh, ellos nos enseñan a saber controlar nuestras dificultades, saber cuidarse entre ellos sin imponer, ¿no? Necesitan eh, la necesidad de saber estar juntos, pero siempre en la libertad de que Dios pues haga su voluntad en cada uno de ellos, ¿no? Un amor que saben entonces vivir desde la fe. Muy bien, hermanas, este es el tema que quería compartir con ustedes, las dos despedidas de María, la muerte de José, la despedida de Jesús, pero que desde la fe se sabe llevar, pues haciendo siempre la voluntad de Dios. Muchas gracias. Querido